Bueno, pues buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con una pequeña invocación. Realiza, oh Jesús, tu presencia entre nosotros. Estamos reunidos en este pequeño curso de reflexión que coincide con esta cuaresma, a que nos invitas para que nosotros podamos profundizar nuestra fe, para que podamos transformar nuestra vida cristiana, unirnos más a ti, vivo y resucitado, como nos preparamos para la Pascua. Con la Virgen María, nuestra Madre, que nos lleva de la mano a encontrarnos contigo en la Pascua, ayúdanos para aprovechar al máximo estas ocasiones que tú nos regalas durante estos 40 días. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Voy a comenzar entonces con una lecturita bíblica tomada del capítulo 4, versículos 1 al 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Dijo lo siguiente: mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se distingue del esclavo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la sesión anterior, pues primero traté de dar una justificación sobre el porqué de este curso. En síntesis es pues que todavía muchos cristianos son muy ignorantes del tesoro de la fe y es necesario pues tratar de conocer la fe para amar a Dios y para compartirlo. Decía también que el segundo libro después de la Sagrada Escritura para nuestra fe en la Iglesia sería el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro riquísimo con toda la síntesis de lo más importante que debemos creer. Y por eso nos manifiesta de una manera muy práctica, aunque muy largo, las 4 columnas en donde se ha de levantar nuestra vida cristiana. La primera columna, que es fundamental, es la profesión de fe. Creer es lo más importante. O creemos, porque la fe no solamente es privada, sino también es comunitaria. La segunda columna es celebrar esa fe, es decir, celebrar los misterios de Cristo por la liturgia, por las acciones sacramentales. La tercera columna es cómo voy a vivir yo la vida de Cristo, cuál ha de ser mi conducta, cómo voy yo a poner en práctica todos esos lineamientos evangélicos que el Señor me da en sus enseñanzas para poder yo entonces ir conformando nuestra vida con el querer de Cristo. Y la cuarta columna es la oración cristiana. Es una oración muy especial, única, que nos da Jesucristo. Y Jesucristo es el maestro de oración. Hoy, precisamente, el evangelio de este día
está dedicado a la oración. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración es como el alimento, es como el aire que respiramos para nuestra vida espiritual. Vamos ahora entonces ya a entrar un poquito en la primera parte, que es lo que nos corresponde en este curso sobre la fe, la profesión de fe. Y vamos a ya entrar y preguntarnos cuál es el contenido de esa fe. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que yo tengo que creer o debemos creer como iglesia para poder continuar entonces tratando de levantar las demás columnas de mi vida cristiana? Vimos nosotros la vez pasada lo que es la fe. Yo creo que ya cada uno de ustedes, si le preguntaran, ¿y qué es la fe? Pues en primer lugar tendríamos que contestar que la fe es un don de Dios. Dios nos invita a nosotros. Dios nos llama a nosotros, porque Él está siempre al lado de nosotros, comparte con nosotros. Pero Él espera una respuesta que ha de ser libre, voluntaria, y una respuesta permanente, que es lo que quiere el Señor. Y es una fe que está basada en Jesucristo, porque Jesucristo es el enviado de Dios Padre, que murió, resucitó por nosotros para quedarse en medio de nosotros, para dar esperanza y para marcarnos el camino para llegar hasta la vida eterna. Eso es la fe, pero ahora tenemos que ver nosotros los contenidos de esa fe. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de aprender, los fundamentos de la fe. Hoy, continuando nuestro curso, vamos a preguntarnos, ¿y dónde está ese contenido de la fe? Pues es fácil contestar. El contenido de la fe está en la Sagrada Escritura, porque la fe es una revelación de parte de Dios, sobre todo en el culmen, como decía la lectura de la palabra de Dios, una vez que Jesucristo se hizo carne, se reveló y nos reveló ya la plenitud de la fe. Está en la Sagrada Escritura, nada más que está desde el comienzo de la creación hasta el Apocalipsis. Y también está en la tradición de la iglesia, porque la iglesia tiene como encargo, como misión, cuidar, tratar de buscar la forma de cómo mantener la fidelidad a esa fe revelada en la Sagrada Escritura. Y por eso la iglesia siempre nos da a nosotros cómo vivir esa fe. Pero los cristianos, desde el principio, podemos decir, hubo una inquietud que tenían ellos. Era cómo poder nosotros sintetizar esa riqueza, esa amplitud de fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Evangelio de Jesucristo hasta hoy, cómo poder nosotros dar síntesis para facilidad nuestra, para saber qué es lo que tenemos que creer y sobre todo tratándose del mandato de Jesús. Vayan por todas partes y lleven el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la fe tenía que inculturarse en las diferentes culturas con todas sus creencias, pero que tenía que meterse la fe cristiana en las culturas que iban a evangelizar. Y esto era muy difícil. Entonces, era necesario buscar formas sintéticas. Y esto es lo que se llaman los credos o los símbolos de la fe. Por eso es que cuando nosotros recitamos el credo,
sea el credo corto o el credo largo, en la Eucaristía los domingos, no sé si nos hemos preguntado qué significa y por qué hacemos esta profesión de fe en la comunidad eucarística. Somos conscientes de todo el significado que tiene ahí, porque esta es la síntesis más maravillosa de nuestra fe. Debemos tener presente que nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Nosotros tenemos una dimensión comunitaria. La fe, por lo tanto, es una fe en la iglesia o de la iglesia. Y la vivimos en comunión con los hombres y mujeres que son también creyentes. Y también con ellos compartimos la fe. De tal manera que, como decíamos, el Señor no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. En el sentido de que otros me dan testimonio de su fe y yo también comparto y comunico mi fe, que es la transmisión que hemos recibido nosotros de esa fe que está en la iglesia. La fe, podríamos decir que es lo más personal de un ser humano y de una mujer, un hombre y una mujer. Pero no es un asunto privado. Yo no puedo decir, yo solamente creo. No, también podemos decir, creemos, porque una fe que no se pueda compartir, que no se pueda comunicar, pues sería una fe, llamémosla así, entre comillas, irracional. No tendría sentido. La iglesia también, desde que Cristo le dio el mandato de llevar su mensaje por todos los pueblos, esa fe se va transmitiendo. Y la fe y la iglesia también ha protegido de falsificaciones la fe. Sabemos nosotros, si estudiamos un poco la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta de que hubo muchas falsificaciones, malas interpretaciones, que muchos que llamamos herejes se desviaban de la fe y la iglesia trató entonces de mantenerla. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La fe, por lo tanto, no solamente es un yo, sino también es un nosotros, el nosotros de la iglesia. Es maravilloso pensar de que yo, con mi fe, yo no estoy solo, yo estoy con otros, estoy con la iglesia. La iglesia es una comunidad. Por eso yo no puedo creer si no estoy adherido a la iglesia. Nadie puede creer de una manera solitaria o decir, yo creo, pero no creo en la iglesia. No, porque vamos a ver que la iglesia es un artículo también de fe. La iglesia, desde el principio, ya en los primeros siglos, sintetizó la fe en dos fórmulas de fe, o lo que llaman los dos credos. El credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, que son dos concilios, concilio de Nicea y concilio de Constantinopla, que entre los dos hicieron ese credo largo que llamamos nosotros. El credo apostólico es el credo corto. De tal manera que
las mismas comunidades cristianas trataban de buscar cómo sintetizar lo que ellos creían, porque la fe es algo tan profundo, que entonces buscaban fórmulas pequeñas, cortas. Y no solamente estos dos, hay otros, por ejemplo, hay uno de San Atanasio, hay otros papas también que hicieron credos, un credo de San Damaso. El último credo que hizo fue el Papa San Pablo VI, que lo llamó el credo del pueblo de Dios, un credo largo, muy aterrizado, muy actualizado, pero también es muy largo. Y esto es muy importante porque la fe es el fundamento de la unidad de la iglesia. La fe es el núcleo central que une a todos los creyentes en Cristo. Y de ahí que entonces las diferencias a veces entre creyentes de un grupo religioso y otro está precisamente en esta fe, en diferencias que hay, que unos creen una cosa, otros creen otra, y falta esa unidad. Nosotros los católicos tenemos esa dicha de que nos une a nosotros las fórmulas de fe. Estas fórmulas sintéticas de la fe, que se llaman también profesiones de fe, y que hacen entonces posible una confesión común de todos los creyentes en un mismo contenido de fe. Es muy lindo, y ustedes tal vez han tenido la experiencia de ir a algunos otros países, ¿verdad? Por alguna razón, y asistir a la Eucaristía. Encontramos nosotros que ahí nos sentimos parte de esa comunidad, porque todos estamos profesando la misma fe, aunque no entendamos el idioma. Uno va a Alemania y tengo experiencia de ir a una misa en alemán y yo no entendía absolutamente nada, pero me identificaba con esa fe que se estaba profesando y celebrando allá en esta iglesia de Alemania. Entonces, pero sin embargo, las dos profesiones de mayor relevancia que ha conservado la iglesia que se confiesa los domingos en la Eucaristía son esas dos. El credo de los apóstoles, que es un credo que viene desde los primeros tiempos del cristianismo, que tiene un valor muy especial porque es considerado como el resumen de la fe de los apóstoles. El resumen de la fe de los apóstoles. Y fue considerado como el símbolo bautismal de la iglesia en Roma. Sabemos nosotros que cuando se va a bautizar, y la práctica todavía se conserva, es la profesión de fe. El tratar del que se bautiza, si es adulto, él mismo tiene que profesar su fe. Y si es un niño, lo harán sus padres y sus padrinos. Y vean lo que dice San Ambrosio sobre esta fórmula de fe. Dice, es el símbolo que guarda la iglesia romana, a la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. San Ambrosio, que vivió en el año 340 a 397. Ya en ese tiempo de San Ambrosio, ya se profesaba y se recitaba el credo de los apóstoles. El otro credo, llamado Niceno-Constantinopolitano, es el credo largo, que tiene una autoridad también muy grande, aunque es un poquito más largo, pero contiene exactamente el mismo contenido de fe del credo de los apóstoles. Y tiene una autoridad porque procede de esos dos grandes concilios de la iglesia. El concilio
de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. Y hasta el día de hoy, pues constituye la base de los cristianos de Oriente y Occidente. Es la base que nos une este credo largo en la iglesia oriental y la iglesia occidental. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde y cómo surge el credo? El credo, tal como lo conocemos, podríamos decir que no fue algo que cayó del cielo, ni tampoco lo inventó nadie, sino que tiene su fuente y raíz en la Sagrada Escritura, por supuesto. Y San Pablo lo afirma cuando dice, la fe viene de la escucha de la palabra de Cristo. En Romanos, capítulo 10, versículo 17. O también lo repite Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36, que habla pues de esa fe en Cristo Jesús, y así otros textos de la Sagrada Escritura. Por eso es que tiene el credo la categoría de dogma. Ahora, ¿qué significa que sea dogma? Quiere decir que el credo como tal es vinculante para todo creyente y es vinculante para pertenecer a la iglesia. En otras palabras, si yo no creo en esta estructura completa del credo, yo no puedo llamarme creyente en Cristo. O si yo no creo o dejo de creer en algunas partes de este credo, yo no puedo decir que soy miembro de la Iglesia Católica. Me está faltando algo importante de creer. Pero, en definitiva, el credo se remonta a Jesús, cuando envía a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí que entonces es en el bautismo donde se exige la profesión de fe, que es una profesión trinitaria, en un solo Dios y en tres personas distintas. De tal manera que toda profesión de fe tiene como fuente y se desarrolla a partir del Dios trinitario. Esto es entonces cómo ha surgido el credo, qué es el credo, y yo quisiera pues dejarles a ustedes esto. Vean ustedes qué importante es que nosotros conozcamos verdaderamente el credo y su contenido. Que no solamente nosotros lo recitemos porque nos piden recitarlo en las Eucaristías dominicales o en otras oportunidades, sino que veamos nosotros lo que estamos diciendo, porque es el compromiso que estamos realizando nosotros de fe y ante la iglesia. Que tal vez alguien diga, ¿para qué esto? Esto no me interesa a mí, esto no importa. No, todos los artículos de la fe son importantes. Y precisamente la primera parte del, de lo que estamos haciendo nosotros aquí, del credo, del catecismo de la Iglesia Católica, se basa y va desarrollando, desempeñando el credo apostólico. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, porque es la esencia de nuestra fe. El credo de los apóstoles, que es lo que toma como base el catecismo, tiene 12 artículos
de fe, que vamos a ir tratando de profundizar, si es posible, cada uno de esos artículos. Y vean ustedes nada más el credo que vamos a tratar de ir captando. El credo o símbolo de los apóstoles que nosotros recitamos desde niños, cuando comenzamos a ir a la Eucaristía y luego lo aprendimos de memoria para la primera comunión, tiene 12 artículos. Y se los voy a ir diciendo porque vamos a partir de ahí para tratar de saborear cada uno de estos artículos. Primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Número 1. Número 2. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Número 3. Creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Número 4. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Número 5. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Número 6. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Número 7. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Número 8. Creo en el Espíritu Santo. Número 9. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Número 10. Creo en el perdón de los pecados. Número 11. Creo en la resurrección de la carne. Y número 12. Creo en la vida eterna. Y concluimos con un amén. Esto es lo que va explicando el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, la profesión de fe. Y vean ustedes que es más o menos casi la mitad del Catecismo de la Iglesia Católica. Tanto es así que va de los números 26 a los números 1064. Ahí tienen ustedes toda la primera parte y que vamos a sintetizar, ¿verdad? Y perdone la redundancia, sintéticamente estos más de 1000 números. Que luego después las otras tres partes, son mucho más cortas, por supuesto, porque todo lo demás se desprende de esto. Y eso es entonces lo que vamos a tratar uno por uno. Uno por uno. Vamos a ver si tenemos tiempo y espero que sí, si no, pues tratamos de hacer una síntesis muy grande. Entonces comencemos nosotros a considerar estos 12 artículos o verdades de la fe. También se puede llamar verdades de la fe. Yo quiero hacer una introducción a estos 12 artículos de la fe o verdades fundamentales de la fe. El credo o símbolo de los apóstoles que vamos a considerar se compone de tres partes. Tres partes. Cada una de ellas se refiere a la identidad de Dios en quien debemos creer. ¿Qué significa esto? Es decir, que cada una de las partes me va a ir dando quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que se ha revelado a lo largo de la historia de la salvación? ¿Y cómo se realiza esto? Primero,
se nos va a hablar de un Dios Trinidad y que divide las tres partes. La primera parte, el Padre. La segunda parte, el Hijo. Y la tercera parte, el Espíritu Santo, que responde a la revelación de Dios en la historia de la salvación, relatada en la Sagrada Escritura. El credo no inventa nada, está todo basado en la Sagrada Escritura. Es un camino, diríamos que el credo de los apóstoles es un camino, y así lo he puesto yo así, porque es interesante. Es un camino de venida de Dios Padre, venida de Dios Padre por mediación de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo a nosotros. Entonces nuestra fe sale del corazón de Dios, sale del corazón trinitario, surge de la comunidad de la Santísima Trinidad hacia nosotros, se desprende desde allá. Pero veamos nosotros también, y es un camino de vuelta de nosotros hacia Dios. Dios viene a nosotros y nosotros vamos hacia Dios, acompañados por el Espíritu Santo, hacia el conocimiento del Hijo y del Padre. Es interesante pensar de que quien nos lleva a nosotros a conocer al Padre es el Espíritu Santo. Y quien nos lleva a nosotros a identificarnos, a conocer la obra salvadora del Hijo, es el Espíritu Santo. Es el que trabaja más en nosotros. Y a veces no tomamos en cuenta eso. Por eso Cristo envió al Espíritu Santo para que continuara su obra salvadora en la historia, en medio de nosotros. Entonces, podríamos afirmar que la historia de la fe cristiana se enmarca dentro de este largo proceso de la revelación de Dios. Un largo proceso. Cómo Dios se fue manifestando paulatinamente desde la creación hasta, diríamos, el envío del Espíritu Santo, que fue la inauguración de la iglesia, cuando Cristo envió al Espíritu Santo. Y la fe cristiana, puesto, es heredera de la fe de Israel. Porque Israel, su fe estaba centrada en un Dios único. Un Dios único. Todavía no se conocían exactamente, porque eso fue revelación de Jesucristo, que el Dios para nosotros los cristianos es trinitario. Aunque ya los profetas y algunas revelaciones ya se veían, pero no era tan claro. Claro fue Jesucristo. Jesucristo fue el que nos dio a nosotros y nos anunció de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, y por eso nuestra fe tiene un vínculo muy fuerte con el pueblo de Israel, con la religión judía. Es decir, el cristianismo no puede desprenderse de lo judío, porque fue en el Antiguo Testamento donde se fue preparando la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Desde Abraham, Moisés, los profetas, que fueron anunciando las promesas de Dios, del Dios amoroso, del Dios compasivo, del Dios misericordioso, a pesar de todas las infidelidades e idolatrías de su pueblo.
El pueblo de Israel fue escogido como testimonio de esa revelación de parte de Dios a la humanidad. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no respondió con fidelidad al, a, a lo que quería Dios, a su misión que le encomendó. Por eso la carta de San Pablo a los Gálatas, que escuchamos al principio, se lo repito, nos dice: pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos del yugo de la ley y alcanzarnos la condición de hijos adoptivos de Dios. Capítulo 4, versículos 4 y 5 de Gálatas. Y la carta a los Hebreos nos dice también lo siguiente: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. Hebreos 1, 1, 2. Ven ustedes, entonces hay una conexión entre la revelación del Antiguo Testamento con Cristo, que nos completa totalmente. Ya no somos el pueblo antiguo de Israel, sino es un nuevo pueblo de Dios que Cristo nos trajo, fundó, para darnos la revelación plena, completa. Ya, por eso ya en Cristo ya se cerraron todas las revelaciones, no hay más. De tal manera que esto nos ayuda a nosotros para pensar, si hay alguien que tiene alguna revelación, nosotros tenemos que llevarla a ver si esta revelación concuerda con la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Si no concuerda, eso es algo personal que no tiene ningún sentido. De tal manera que esto es un discernimiento que debemos tener nosotros cuando encontramos algunos por ahí que andan diciendo cosas que fuera de la revelación de la Sagrada Escritura o de la tradición de la Iglesia. Para nosotros es clarísimo, no hay problema. Cuando alguien venga y nos comienza a nosotros ahí a motivar sobre ciertas situaciones que ha tenido ahí, ciertas cosas, un momentico, cuidado, cuidado. No nos dejemos llevar por eso, porque eso puede ser o manipulación, o puede ser un desequilibrio personal, o alguien que quiere aprovecharse. Nosotros lo único que nosotros debemos creer es en lo que Dios nos ha revelado desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y de ahí ya no hay nada más. Y que la iglesia lo ha custodiado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Bueno, entonces, esto es ya una introducción general para comenzar con el primer artículo de la fe. No sé si quedó claro esta introducción general, ¿verdad? Del credo. Y si alguno tiene alguna duda o algo, ¿verdad? Me lo podrían entonces decir unos minuticos para continuar con ya comenzar con el primer artículo del credo de los apóstoles. ¿Ninguno? Bueno, sí. No, no hay preguntas todavía. No hay preguntas. Bueno, dicen que cuando no hay preguntas en un curso, se debe tal vez a dos razones. Una es
que dijeron, que dicen, no entendieron nada. O lo otro, que está tan claro que no es necesario entonces aclarar. Espero que sea lo segundo. Bueno, entonces vamos ahora ya a poner mucha atención a este primer artículo de la fe. Ya lo habíamos repasado un poquito en el credo cuando yo les di los 12 artículos. El primer artículo de la fe, ¿verdad? Se profesa así. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La primera parte del credo y es un único artículo. Un único artículo. Y van de los numerales del catecismo 199 a 421. Así es que si ustedes tienen el catecismo, pueden ustedes ahí entonces leerse esos números. Yo voy a tratar de sintetizarlos mucho. Comencemos entonces. Dice, yo creo en un solo Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos en un solo Dios porque según la Escritura, solo hay un Dios. Y si hubieran dos dioses, ¿qué pasaría? Si hubieran dos dioses, no se podían mantener los dos. ¿Por qué? Porque uno limitaría al otro. Ninguno de los dos podría ser infinito. Ninguno de los dos podría ser eterno. Ninguno de los dos podría ser perfecto. Por lo tanto, ninguno de los dos sería Dios. Y esta es la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Es de admirar la fe del pueblo de Israel, la fe de Abraham, que estaban metidos dentro de un montón de pueblos que creían en multitud de dioses, que eran ídolos, y que el pueblo de Israel llegó a confesar un solo Dios, mientras que los otros pueblos tenían muchos ídolos, muchos dioses que adoraban, se postraban y tantas cosas, y que tenían que luchar. Y para esto eran tentaciones de los pobres judíos que a veces se iban detrás de esos ídolos, como sucede hoy también. Eso, el ser humano es así, el ser humano es así. Pero el pueblo de Israel decía, y lo tenemos en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta es una profesión de fe hermosísima del pueblo de Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. También una y otra vez los profetas exhortan a los judíos a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios. Y vean lo que nos dice Isaías. Yo soy un Dios justo y salvador. No hay ninguno más. Yo soy un Dios justo y salvador. No hay ninguno más. Revelación de parte de Dios en el profeta Isaías. Y en el Evangelio de Marcos, que estamos leyendo en estos días, en tiempo ordinario, Marcos afirma, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Entonces ya la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, sobre todo, ya nos revela, y es revelación de Dios, que solamente hay un único Dios verdadero, vivo y verdadero. Y así lo creían los judíos, fielmente.
Y eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Ese Dios que los acompañó siempre, ese Dios que los sacó de Egipto, que los liberó, tantas cosas hermosas que el pueblo vivió en su fe. Pero tenemos que agregar también algo más. Creo en un solo Dios en tres personas. Ahora, cualquiera decía, entonces, ¿son tres dioses? Pues no, no, no. En la fe tenemos que decir que hay un solo Dios, pero Dios no es soledad, sino que Dios es comunión perfecta. Por lo tanto, nosotros los cristianos no adoramos a tres dioses diferentes, sino a un único ser. Sin embargo, que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas tres personas tienen una identidad, un solo Dios vivo y verdadero. Que Dios es trino, ¿cómo lo sabemos? En el Antiguo Testamento no se reveló. Jesucristo es el que nos revela que en Dios hay tres personas, que Él es el Hijo y que Él envía al Espíritu Santo. Por eso Jesús llega a afirmar, el Padre y yo somos una sola cosa. Juan 10:30. El Padre y yo somos una sola cosa. Ya encontramos ahí que Cristo, pues, es el Hijo del Padre, porque lo llama Padre, es Hijo. Entonces, la Iglesia expresa su fe trinitaria, confesando un solo Dios en tres personas. Y estas tres personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres personas son realmente distintas entre sí. Y eso lo constatamos nosotros. Cada persona tiene su misión propia. El Padre es Padre, el que engendra. El Hijo, es Hijo, el engendrado. Y el Espíritu Santo es el fruto del amor de el Padre, el Hijo y el Hijo Padre. Es que en Dios todo es perfecto. Una comunicación filial del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre es amor. Y ese amor se convierte en persona. Es el Espíritu Santo. De tal manera que hay esas relaciones entre el Padre, el Hijo y el Padre, y los dos con el Espíritu Santo. Unas relaciones maravillosas, porque incluso cada uno tiene su misión. El Padre es creador. El Hijo es redentor o salvador. Y el Espíritu Santo es santificador. Pero todos están en la misión. Cuando Dios Padre, ya vamos a verlo, creó, también estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, y estaba también el Espíritu Santo. Fue el que dio vida al Espíritu Santo. Y así lo dice la Sagrada Escritura. Cuando Jesucristo vino y fue enviado por el Padre a salvar a la humanidad, a liberar del pecado, del espíritu del mal y de la muerte, ahí estaba el Padre. Y también estaba el Espíritu Santo, que el domingo pasado decía, el Espíritu Santo empujó a Cristo al desierto. Entonces las tres personas tienen una relación tan estrecha y tan íntima que no se pueden separar, pero una sola naturaleza divina. Ese es el Dios en el cual nosotros
creemos. Sin embargo, son distintas. San Agustín tiene esta frase. Me encantó cuando me la encontré. Dice San Agustín, donde está el amor, hay una trinidad. Uno que ama, otro que es amado y uno que es el amor. ¿No les parece linda esta frase de San Agustín? San Agustín, donde está el amor, hay una trinidad. Uno que ama, el Padre, por supuesto. Otro que es amado, pues el Hijo. Y uno que es el amor. Ama, amado y el amor, el Espíritu Santo. Esto nos trae a nosotros una espiritualidad extraordinaria, porque la Santísima Trinidad es una comunidad de amor y quiere que la humanidad sea semejante a la comunidad trinitaria. De tal manera que Dios hizo al ser humano, a la humanidad, a semejanza suya, a imagen y semejanza suya. ¿A qué imagen? A imagen del amor, a imagen de la comunidad. ¿Por qué? Porque en Dios hay una unidad, Dios. Hay una diversidad, 3 personas. Y hay una unidad en el amor. Y hay también, pues, una participación en todo. De tal manera que la Santísima Trinidad para nosotros es un modelo, sobre todo para la familia. La familia ha de ser una expresión de esa circulación de amor que debe existir entre papá, mamá e hijos, entre esposos. Ese es el sentido verdadero de la comunidad de amor. Entonces, tenemos nosotros esto que es entonces la Santísima Trinidad. Por eso entonces nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y agregamos de todo lo visible y lo invisible. Eso es dogma de fe o artículo de fe. ¿Por qué invocamos nosotros a Dios como Padre? Es una pregunta. ¿Por qué Dios es nuestro Padre? Bueno, lo primero es porque Cristo nos lo reveló. Cristo decía, el Padre y yo somos una sola cosa. Y Él nos hizo sus hermanos, y al hacernos sus hermanos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos hermanos de Cristo. Y entonces ya formamos la familia de los hijos de Dios. Pero podríamos agregar algo más. Dios es Padre porque es origen primero de todo y una autoridad trascendente. Es decir, Dios es la autoridad de toda la creación. Es el origen de todo. El Padre es el origen de todo. Es el que engendró al Hijo. Es el que a través del Hijo y el Espíritu Santo creó todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a ver después? Pero sin embargo, manifiesta su bondad, manifiesta su amor en todo cuanto existe. Y Él manifiesta una solicitud amorosa para con todos sus hijos. Esto es claro. Hoy les decía yo en la homilía de la oración, les decía que la oración es un intercambio de amor con Dios. Dios me ama y yo lo amo. Y entonces la oración no es otra cosa como dos enamorados. Dejar que el amor de Dios penetre en mi corazón para llevarlo continuamente en mi corazón. Y yo también responderle desde mi fragilidad, desde mi pobreza, desde mi miseria, al amor de Dios.
Esa es la relación simplemente de la oración que tenemos que nosotros comportarnos con el Señor. Segundo, por el hecho de que todo ha sido creado por Dios. Él es el sustento de todo lo que existe, sea visible o invisible. Él es la base, es el fundamento. Dios sostiene toda la creación. ¿Por qué? Porque es el creador. Vamos a ver después. Tercero, porque Jesús es el Hijo de Dios y que nos ha enseñado, nos ha revelado que Dios es nuestro Padre. No solamente como creador, sino también al dirigirnos a nuestro Padre, es decir, como hijos que somos. Y por eso cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, cuando oren ustedes, diríjanse al Padre diciendo, Padre nuestro. Dios Padre es eternamente Padre en relación a su Hijo Jesucristo. Pero que Jesucristo, siendo el Hijo eterno del Padre, nos asoció a Él como sus hermanos y por lo tanto pasamos también a la familia de Dios Padre, familia trinitaria. Jesús nos decía en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce sino es el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y a nosotros tuvimos esa dicha, ese privilegio de que Cristo nos lo revelara a nosotros. Entonces, como dice San Juan, es que nosotros no solo nos llamamos hijos de Dios, sino lo somos por naturaleza, por el bautismo. Formamos parte de esa familia que nadie nos puede a nosotros ya desvincular. Tercero, ¿qué significa que Dios es creador del cielo y de la tierra? Es otra pregunta muy interesante. Ciertamente, la creación es obra de Dios, porque además, si nosotros contemplamos la creación, toda ella nos habla de su creador. Así como un artista que pinta, un artista que construye, siempre ese edificio, esa obra de arte, nos está hablando de su artista. Interesante cuando uno conoce la obra magnífica de Miguel Ángel, el Moisés, que es una obra preciosísima, ¿verdad? Es lo más grande que hizo Moisés, ¿no? Juntamente con la Virgen María, la Madonna del Vaticano, el David, Miguel Ángel. Pero esa obra es impresionante porque uno nota, cuando uno la contempla ahí, sentado en un pedazo de mármol lindísimo, toda la, con toda la seriedad que tiene Moisés, con esa barba, con todo, en la rodilla, está sentado, tiene ahí un desgranadito ahí, ¿verdad? De mármol, ¿verdad? Tiene como un golpecito ahí. Y ese golpecito no fue que se lo dieron después. El mismo Miguel Ángel, el artista, se lo dio. Cuando lo inauguró y lo vio, que era maravilloso, que parecía como que él no lo había hecho, sino venía quién sabe de dónde, con su cincel le dio un golpecito en la rodilla y le dijo, solamente te falta hablar. Y ese habla de Miguel Ángel. Bueno, si eso es la mente de un artista, ¿cómo no va a ser la mente de Dios, el sentido de la creación de Dios? Toda la creación nos habla a nosotros de Dios. Y qué bonito es cuando uno contempla una montaña, contempla una puesta de sol, contempla algo maravilloso que hay en la creación. Y uno dice, esto
solamente viene de Dios. Es interesante, nada más esto lo menciono, no voy a detenerme porque es algo mucho más largo. Cuando se habla de la creación por Dios, hay a veces una discusión entre los científicos, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios haya creado toda esta maravilla como lo relata el Génesis? Sí, ellos entienden que el Génesis es algo, pero no es así. Entonces, pretenden muchos contraponer la fe con la ciencia, o incluso oponer ciencia y fe. Entonces, hay muchos que no creen en la creación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras teorías que tratan de explicar la causa de la creación, como por ejemplo la evolución, como por ejemplo el Big Bang. Entonces nos preguntamos, ¿hay compatibilidad entre fe y ciencia? San Juan Pablo II escribió una encíclica, se llama Fe y Razón, una encíclica muy profunda, donde demuestra que entre fe y razón no hay ninguna oposición, porque no pueden entonces ahí, ¿verdad? Haber dos verdades. La única verdad es Dios. La única causa, el único origen de la creación es Dios. Y Dios dio a la razón, la inteligencia al ser humano, y el ser humano entonces tiene también la posibilidad de tratar de poner a funcionar su pensamiento científico, porque podríamos afirmar así, el qué es Dios, es la causa primera, y científicamente o racionalmente se puede demostrar. Es decir, científicamente se puede demostrar, o filosóficamente, se puede demostrar perfectamente la existencia de Dios. Ahora, lo que no se puede demostrar, ¿cómo es Dios? Porque Dios es el que se revela. Uno puede decir, aquí en esta creación tiene que haber un motor primero, o tiene que haber alguien que lo comenzó. Y ese es Dios. Pero ¿cómo es Dios? Ese es el asunto. Ahí viene la fe, porque solamente Dios puede revelarnos a nosotros quién es Él. Entonces, el qué nadie lo discute, a no ser aquellos que son ya por principio que no quieren, ¿verdad?, reconocer. Y el cómo ya es otra cosa. El cómo se ha desarrollado, cómo ha sido el proceso, ¿verdad? Desde allá el hombre primitivo, ¿verdad? Hasta hoy, ya eso es la ciencia. La ciencia que tiene que ir viendo, ¿no? Pues cómo el hombre tiene que ir avanzando, tiene que ir evolucionando. Eso nadie lo duda. Pero la causa primera es Dios. Y esto no es ningún secreto, porque hay tantos científicos que se han sumergido en la profundidad de la ciencia y han sido creyentes maravillosos. Yo cito algunos, por ejemplo, eh, el famoso filósofo Blas Pascal, un hombre de una fe extraordinaria. El famoso Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, que estudió los genes o descubrió los genes. Es otro hombre, ¿verdad?, científico, que él también con una fe indomable. El famoso matrimonio Pierre y Madame Curie, ¿verdad?, que fueron los que dicen comenzaron a inventar la vacuna
aunque la vacuna se dice que fue otro invento, pero ahí comenzaron a descubrir la radioactividad, ellos, el famoso Jerome Lejeune, que es muy cercano a nosotros ya, en el siglo XX, un médico geriatra que descubrió la causa del síndrome de Down y se le considera como el padre de la genética moderna, que incluso está en proceso de beatificación, una fe profunda. Dice un físico que fue premio Nobel, Max Planck, dice, entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, como algunos piensan. Se complementan y se condicionan mutuamente. Max Planck, físico y premio Nobel. Todos estos sabios vivieron intensamente su fe consumidos en la ciencia. San Juan Pablo II, les dije, escribió una encíclica que es maravillosa, Fe y Razón, que ojalá se pueda leer y que los científicos puedan leerla, porque ahí tienen toda una claridad de la relación entre fe y ciencia. Un famoso doctor en química, profesor de una de las más prestigiosas universidades del mundo, un alumno en su clase le preguntó, ¿cómo podía él seguir creyendo en Dios después de todos esos conocimientos? Y el doctor profesor le respondió, cada vez que me sumerjo en la ciencia, me encuentro más con Dios y creo más en Él. Así es que hay científicos maravillosos que creen en Dios y creen en su fe, no creen en Dios y creen en la ciencia. Los que a veces no niegan esto, no creen, es por orgullo científico tonto, ¿verdad? Un falso academicismo que no tiene sentido. Cuarto, Dios es creador de todo lo que existe, visible e invisible. En la Sagrada Escritura, los términos cielo y tierra significa todo lo que existe, es decir, la creación entera. Cielo y tierra. Dios creó cielo y tierra, todo. Indica también el vínculo que hay en el interior de la creación, que une y distingue también cielo y tierra. En la Sagrada Escritura, la tierra es el mundo de los hombres. Y así podemos nosotros ver algunos textos, salmos, sobre todo. O también significa cielo con mayúscula, que es el lugar donde está Dios, o los cielos, el firmamento que conocemos nosotros. Pero también significa el cielo al cual estamos nosotros llamados, lo que es el cielo de los últimos tiempos, el cielo escatológico que se llama. Y también indica el cielo el lugar de las criaturas espirituales. ¿Cuáles son esas criaturas espirituales? Los ángeles, que rodean a Dios. Los ángeles están en el cielo. Ven ustedes esos términos, estos términos los usa la Sagrada Escritura para decir que Dios es el creador de todo eso, cielo y tierra. El cielo en sus diferentes significados. Y la tierra, pues el lugar de los hombres. Quinto, los seres o criaturas creadas por Dios. ¿Cuáles son los seres, las criaturas que Dios creó?
Yo creo que es evidente. La primera criatura que Dios creó es el ser humano. El ser humano, Dios lo creó de una manera muy particular. Lo creó a su imagen y semejanza. Y los creó varón y mujer, según Génesis 1:27. Y esto es parte también de nuestra fe. Para expresar, y esto lo hizo Dios para expresar su amor y la comunión mediante la complementación, especialmente en el amor del matrimonio. Así como el amor de Dios es fiel, el amor del varón y la mujer ha de ser fiel. Y este amor es creador al estilo de Dios. Dios es creador. Porque del matrimonio brota una nueva vida. El ser humano, entonces, es fecundo. Además, este amor es creador al modelo de, bueno, ya lo dije. El ser humano es una criatura compuesta de cuerpo y alma. Es decir, es corpóreo, material, pero también es espiritual. Es espiritual. Así lo creó Dios. Y esa espiritualidad es participación de la espiritualidad divina. El Cuarto Concilio de Letrán, en su profesión de fe, afirma: Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura. La espiritual, la que habla de los ángeles, y la corporal, que es el ser humano. Es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana que participa de las dos realidades, que es el ser humano, pues está puesta como espíritu y cuerpo. Bueno, después vamos a ver un poquito cuando lleguemos a creo en la vida eterna, o creo en la resurrección de la carne. Ahí vamos a explicar un poquito en qué consiste el cuerpo. El cuerpo tiene también su razón de ser. ¿Por qué Dios creó al hombre espíritu y cuerpo? Ya vamos a entender por qué, y eso también es parte de nuestra fe. De tal manera que nosotros no somos un producto casual y sin sentido de una evolución sin sentido, no. Cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Qué bonita esa frase. Saber que yo no soy fruto de la casualidad, sino soy fruto porque Dios me pensó. Soy pensamiento de Dios. Y más todavía, porque Dios me amó. Cada uno de nosotros ha sido deseado por Dios. Ha sido amado por Dios. Y Dios nos ha puesto como necesario, porque estamos nosotros dentro del plan de Dios. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI, que el ser humano es deseado, amado y necesario de Dios. Por lo tanto, el ser humano, dice el Papa Benedicto, no es algo, no es cosa, sino alguien, porque es una persona. La única criatura creada por Dios que piensa y ama. Es la única criatura que sabe por su inteligencia, porque es creado a imagen de Dios. Solo cada uno de nosotros, el ser humano, es capaz de conocer y amar a su creador. Somos los únicos. Ningún ser humano o ninguna criatura de parte de Dios puede conocer a su creador y más todavía amar a su creador. Por eso es que
la criatura creada por Dios, como es el ser humano, está destinada a vivir en amistad con Dios. Está llamado a relacionarse con Dios. Es el destino. Para eso fue creado. Para que darle la posibilidad de que un día se encuentre con su creador. Es la única, pongan atención a esta frase, a mí me encanta esta frase. Es la única criatura querida por Dios por sí misma. La única criatura querida por Dios por sí misma. Sí mismo. Aunque Dios conoce de qué manera estamos hechos, y Dios conoce que somos pecadores, y que somos infieles, y que a veces no cumplimos con nada, pero nos ama como somos nosotros. Que es su criatura preferida. Es la cumbre de su arte, el ser humano. Lo ha creado entonces para que sea eternamente feliz. Esto lo dice el catecismo muy bonito en el número 358. Para que el ser humano sea eternamente feliz. Y por eso es que en el corazón de cada uno de nosotros hay una ansia de felicidad que nada lo puede llenar. Nada. Solamente Dios. Más. Segundo grupo de criaturas, los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios y son criaturas espirituales. La existencia de estos seres espirituales, que no son corporales, no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo, son espirituales. Solamente el corpóreo es el ser humano. Que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Esto es una verdad de fe. Ángeles. San Agustín dice al respecto: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. La naturaleza del ángel es espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, un enviado. Por eso los ángeles, con todo su ser, son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice Jesús en Mateo 18:10. Y por eso es que los ángeles viven siempre en la presencia de Dios y transmiten a los hombres la voluntad y la protección de Dios. Los ángeles son protectores nuestros. Son agentes de las órdenes de Dios que están atentos a la palabra de Dios para enviarnos para enviar un mensaje a nosotros. Por supuesto, hay un grupo de ángeles separados de Dios, que rompieron con Dios y que se llama en la Sagrada Escritura diablos o demonios. Diablos o demonios son espíritus no corpóreos, pero separados, que luchan contra Dios. La tradición de la Iglesia nos ha dicho que cada persona recibe de Dios un ángel que lo cuida, que es el ángel de la guarda, y que ese ángel de la guarda nosotros podemos contar con su protección y podemos contar que Él nos ayuda, que Él nos acompaña en nuestras dificultades y que nosotros somos capaces o podemos decirle al ángel del alba que nos ayude, pedirle ayuda a los ángeles. Y ellos pues intervienen ante el Señor también para que Dios interceda por nosotros. Entonces, segundo grupo de criaturas,
en ese orden. Primer grupo, estrella, el ser humano, la humanidad. Segundo grupo, los espirituales, los ángeles, que están al servicio también de nosotros. Y luego, todo lo que existe por la voluntad amorosa de Dios. El tercer grupo de criaturas. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Tengamos presente eso. No existe nada que no se deba a que Dios ha creado las cosas. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Dios sacó la creación de la nada. No había nada. Pero con la palabra creadora de Dios surgió todas estas maravillas que nosotros contemplamos como criaturas de Dios. Salieron entonces todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana. Todos estos están enraizados en ese acontecimiento creacional por parte de Dios. Es el origen, ¿verdad?, de todo el mundo. Porque con la creación comenzó el tiempo. Antes había solamente eternidad. Dios, al crear, también creó el tiempo, dice San Agustín. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible con toda su riqueza. Ha creado su diversidad. Desgraciadamente la estamos perdiendo. Las especies y todas estas riquezas lindas que habían hace unos cuantos años, ahorita se han perdido, ¿verdad? Y también Dios ha creado el orden y todas las leyes que implica, que llevan a la creación, que el ser humano ha, digamos, echado a perder. Eso no cabe duda. La escritura presenta la obra del creador. Esto es muy importante, lo señalé aquí porque me pareció interesante, que tal vez ustedes o todos nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó? ¿Tiene algún significado? Por supuesto que sí. Dios nunca hace nada que no tenga su significado. ¿Qué significa? El que Dios haya trabajado por 6 días y haya descansado el séptimo. Podemos decir que el mundo, primero, no es producto de la casualidad. Y esto ya lo indica. No es producto de la casualidad. Ahí vemos nosotros alguien que se identifica con el trabajo, que es Dios. Por eso Dios es la causa del mundo. El mundo, ni por su origen, ni por su orden interno y su finalidad, es el producto de factores que actúan sin sentido. Por ahí va el asunto de los 6 días. Dios le dio a la creación todo un sentido. Porque Dios crea por sabiduría y crea por amor. Y nos preguntaran a nosotros, ¿por qué Dios creó? ¿Qué razones tenía Dios para crear? Si Él y la Santísima Trinidad estaban tan felices que no necesitaba de nada ni de nadie. Y Dios quiere compartir esa felicidad interna de Él con otros seres. Creó por amor. Para ser felices sobre todo, a los seres humanos. Bueno, entonces, la fe no puede definirse cómo se producen esos procesos. Bueno, ya decíamos nosotros que la fe no dice cómo,
sino que es la ciencia. Se la dejamos a la ciencia. Dios se convierte entonces como creador en el Señor de la historia. Él gobierna todas las cosas y lo puede todo. Él lo puede todo. No hay nada imposible para Dios, por supuesto. Dios es el creador y Dios lo puede todo. Es la creación que se manifiesta para glorificar a Dios y darle honor a Dios. Para el hombre, alabar a Dios, y estamos llamados a alabar a Dios, significa que junto con toda la creación acepta la propia existencia con agradecimiento. El hombre es el que representa la creación para reconocer con gratitud todo lo que Dios ha dejado en manos del hombre y sobre todo en el mismo ser humano. Sin embargo, Dios no necesita que le aplaudamos. Dios no necesita que le aplaudamos. Él no necesita de nada. Más bien, Él nos ha dado a nosotros y nos ama a cada uno de nosotros como sus criaturas. Nosotros lo que debemos expresar es nuestra alegría, nuestro gozo por haber sido criados por ese Dios tan maravilloso que nos ama. Alabamos a Dios porque Dios existe y porque es un Dios bueno. Y con ello nos unimos a la alabanza que tiene la creación, a la alabanza de los ángeles y de los santos. Todos nosotros, lo único que nosotros podemos poner en a Dios es alabarlo, juntamente con toda la creación. Los himnos que hay sobre la creación en el Antiguo Testamento, tan bonitos, ¿verdad? Es precisamente porque el ser humano los pronuncia, porque el nombre de la creación la tomamos nosotros y elevamos nuestra gloria al Señor. Y ahora lo que les decía, para terminar, ¿por qué el libro del Génesis describe la creación por Dios como un trabajo de 6 días y descansa en el séptimo? Nada más unos pensamientos sobre eso. Esto está contenido en el Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. A partir de la simbología de un trabajo de 6 días, con símbolos, podríamos deducir nosotros una serie de principios que para mí tienen su importancia para nuestra espiritualidad. Primero, ¿por qué esa semana que llamamos nosotros semana por 6 días y el séptimo que Dios descansó? Ven ustedes que esto se ha conservado durante toda la historia. Es el modelo de dividir el mes en semanas. Primero, no hay nada que no haya sido llamado a ser por el Creador. Es decir, en 6 días Dios fue creando todo, todo, todo. Fue en el último día, el sexto, cuando creó al ser humano y le entregó. Entonces, esto manifiesta que nada de lo que hay creado por Dios está hecho de la nada. O bueno, hecho de la nada, hecho por casualidad, sino hecho por el Creador. El día primero, el día segundo, el día tercero, y todo está englobado en la mano creadora de Dios. 2. Esos 6 días de la semana nos indican que todo lo que existe es bueno según su naturaleza. Recordemos que cada día
que el Señor iba creando, nos dice el texto, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo fue bueno según su naturaleza. Tercero, los seres y cosas creadas son interdependientes y se complementan. Es decir, todo en la creación está interconectado. No hay nada suelto. No hay nada suelto. Dios lo unió de tal manera que todo está relacionado. Si falla un aspecto, falla otro. Así es. Por eso, el ser humano, cuando echa a perder algo, también otros sufren. Está íntimamente interconectado. Cuarto, la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Qué bonito es eso, descubrir que la creación es una expresión de la belleza, de la bondad, del amor de Dios. Y es donde nosotros tenemos que contemplar ahí. Cuando contemplamos esas cosas tan bonitas que nos presenta la creación, tenemos que decir, esto es la belleza de Dios. Dios es el ser más bello y lo ha plasmado en estas hermosas cosas que nosotros contemplamos. Por eso es que Dios fue creando cada día para manifestarnos que todo tiene su belleza, tiene su sello ahí de grandeza. Quinto, esto me parece muy importante. En la creación hay una jerarquía. Dios plasmó una jerarquía. El hombre está por encima del animal. El hombre está por encima del animal. El animal por encima de la planta. Y la planta por encima de la materia inerte. Es usted la sabiduría de Dios. Dios. Todo va en escalerilla. El hombre, el animal, la planta, la materia inerte. Pero no es para destruirse a sí mismo, no, sino para ayudarse mutuamente. Y ya para ir terminando, la creación, por lo tanto, está orientada hacia la gran fiesta final, cuando Cristo venga a buscar al mundo y Dios sea todo en todo. Ciertamente la creación va hacia un fin, y un fin glorioso. No es un fin allá destructivo, no, es un fin glorioso. Es la fiesta de la creación que Dios está esperando con los brazos abiertos. Y por último, el descanso de Dios en el séptimo día apunta a esa fiesta, a la consumación de la creación. Dios va llevando, aunque aparentemente parezca lo contrario, toda esta cuestión de destrucción humana, no solamente destrucción de la creación misma, sino autodestrucción de la humanidad. Dios tiene todo su proyecto, porque Dios va llevando a la consumación, a la creación, que está más allá de todo esfuerzo humano. El ser humano, la humanidad es débil, es frágil, es pecadora, comete un montón de cosas, tonteras, pero Dios es el que guía la historia. Por eso la meta de la creación, nos dice el libro del Apocalipsis, es un nuevo cielo y una tierra nueva, que también lo dijo ya el profeta Isaías. Vamos hacia un nuevo cielo y una tierra nueva. Por eso es que el descanso dominical es un anticipo del descanso celestial. Dios dejó todo bien hecho.
6 días en donde hizo todas las maravillas. El séptimo descansó para decirnos, ustedes también van hacia el eterno descanso. De tal manera, entonces, que ese descanso celestial está por encima de el trabajo que nos prepara para ello. Trabajamos aquí, pero un día llegaremos a descansar y a disfrutar de Dios al que estamos llamados. Hay un prefacio que es un himno con que comienza la oración eucarística, que copié porque me acordaba de este prefacio, una frasecita muy linda. No sé si ustedes lo recuerdan, si se ha expresado en alguna oportunidad que usted estaba en misa. Dice este prefacio. El prefacio es una alabanza a Dios, una acción de gracias, ¿verdad? Por todo para comenzar la Eucaristía. Y dice este prefacio: gracias, Padre Santo, porque tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Y lo repito porque tiene un contenido hermosísimo. Gracias, Padre, porque tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, Eucaristía, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Vamos a ese descanso precioso con que Dios terminó la creación, y esto es el proyecto de Dios. Nada más conclusiones para nuestra vida de fe en Dios único, vivo y verdadero y creador. ¿Cuáles son las conclusiones? Las leo nada más. Primera, reconocer la grandeza y la majestad. La grandeza. Nosotros somos como hormiguitas ante Dios, ante la grandeza de Dios, ante la majestad. Somos chiquitos, pero amados por Él. Segundo, vivir en acción de gracias. Todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Dios. Nada está fuera de la providencia de Dios. Por eso, muy bien dice los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo va a predicar a los griegos, les dice esta frase. Es que, y eso es una frase para los filósofos griegos, que, bueno, pero es otra historia, pero la frase es linda, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Apréndanse en esa frase. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Eso está en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Tercera conclusión. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres y mujeres. Todos y todas han sido hechos y hechas a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos da a nosotros una dignidad inimaginable. Porque Dios, nosotros estamos hechos con la mano de Dios. 4. Usar bien las cosas creadas y cuidar de la única casa común. Frase del Papa Francisco en Laudato Si, en esta encíclica ecológica. 5. Confiar en Dios
en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, en adversidad. Santa Teresa de Jesús lo resume admirablemente en esta oración. Escuchen la oración de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Qué preciosidad de oración, una síntesis maravillosa de nuestra fe. Encontré una frase, ahí la puse a mano, de un autor de Chesterton. Chesterton es un autor inglés que escribió mucho a principios del siglo, no, a mediados del siglo XX, muy creyente, y dijo esta frase. Con esto termino ya. Cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree cualquier cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree en cualquier cosa. Chesterton. Bueno, he terminado esta sesión. Ahora tienen ustedes aquí. Monseñor, Sí, diga. hay algunas, bueno, hay una preguntita por ahí, la hace diga. Marianela Ruiz, dice, ¿se puede decir que la fe nace de la comunidad trinitaria? Bueno, eso de nacer, no estoy así muy, ¿verdad? Que sea muy teológico. No, sino que la fe esencialmente consiste en creer en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No es que nazca, sino está ahí. Yo, en la medida en que yo creo en que Dios es mi Padre, que Jesucristo el Señor entregó su vida por amor a mí, se entregó en la cruz, como dice Pablo, y creo que el Espíritu Santo me acompaña para santificarme, para fortalecerme en mi vida, esa es mi fe. Ok. También dice Marianela, bueno, si nuestra fe nace y sale de nuestra propia comunidad familiar y por el bautismo que recibimos desde niños, expresar a Papá Dios el amor, no solo con palabras en la oración, sino con hechos u obras reales, es como si le entregáramos una rosa en cada momento. Muy bonito, muy poético, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Ciertamente hay que tener presente que es en la familia donde se transmite la fe. Y lo hacen, y los padres están haciéndolo en nombre de Dios, porque se consideran que la fe es el tesoro más grande y es lo más grande que se puede transmitir. Es decir, un padre de familia, una madre puede transmitir a sus hijos una riqueza ahí de millones de colones o de propiedades o de tesoros, pero no se puede comparar con el tesoro de la fe, porque viene de Dios. Es un don de Dios. Y también comenta Marianela, pienso que la Iglesia Universal ha sido muy sabia con el credo y los distintos documentos que tiene para enseñarnos, instruirnos, formarnos. Todo está muy bien hecho o perfectamente bien hecho. Por supuesto, yo creo que en ese transcurso de ir creciendo en la fe, la iglesia pues ha tratado entonces de conservar esa fe y sobre todo sintetizada en los credos, porque esto nos facilita a nosotros que, como decía, en todas partes del mundo donde vayamos nosotros, asistimos a una comunidad católica que yo me tengo que sentir parte, ¿verdad? Es la misma fe que yo experimento, es la misma Eucaristía, es la misma palabra de Dios,
Es decir, esto es la unidad más maravillosa que puede tener la iglesia de Cristo en cualquier rincón del mundo. Ujú. Y Gaby Bustos dice, muchas gracias por la charla de hoy, todo muy claro, monseñor, Dios lo bendiga. Gracias, Gaby, por esto. Yo les quiero dar unas 3 preguntitas sobre esto, para que mediten un poquito. Si quieren las copian ahí para que, digo, lo tengan ahí para que. La primera pregunta es sobre la parte del credo. ¿Qué son las profesiones de fe o credos? ¿Qué significan eso, verdad? ¿Cómo puedo yo decir qué es un credo o qué es el credo? Segundo, ¿en qué se fundamenta el credo o las profesiones de fe? ¿En qué se fundamenta? No es una poesía, no es. Y tercero, ¿cuál es la mejor síntesis del credo que contiene todos los artículos o verdades de la fe que debemos creer todos? ¿Cuál es la mejor síntesis del credo que contiene todos los artículos o verdades de la fe que debemos creer todos? Y otra pregunta, si quieres, ya sobre el tema este, ¿qué significa creer en un solo Dios, pero en 3 personas? ¿Serán 3 dioses? Bueno, ahí ustedes, ¿qué significa creer en un solo Dios, pero en 3 personas distintas? Y segundo, ¿se puede aceptar la teoría de la evolución o del Big Bang como explicación del origen de la creación? ¿Podemos nosotros como cristianos aceptarla? Y la última, ¿por qué el Génesis describe la creación como un trabajo de parte de Dios en 6 días y el séptimo descansó? ¿Qué significa? Porque eso es algo bonito. Eh, yo lo he asimilado. Yo nunca había visto el significado que tiene, ¿verdad? Ese tiempo que Dios se propuso en 6 días de crear el mundo y el séptimo descansar. ¿Algo más? Oscar Granados indica una preguntita. ¿Es la fe una respuesta a la gracia? Perfectamente. Si nosotros recibimos la invitación de parte de Dios, que a todos nos está invitando, no hay ningún ser humano que Dios no quiera una respuesta, pero como Dios, ¿verdad?, respeta la libertad, ahí está. El problema es eso, de que yo con mi libertad puedo decir sí o no, pero es una respuesta de verdad, de gracia, porque de parte de Dios yo no merezco nada, ¿verdad? Pero de parte de Dios, Dios ha hecho conmigo todo lo que Él ha querido, ¿verdad? Amarme, crearme, darme tantas cosas. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es abrir mi corazón y mi mente para decirle, sí, Señor, yo quiero, ¿verdad? Que tú seas el que dirijas mi vida, ¿verdad? Eso es una gracia, ¿verdad? También, bueno, Trinidad Obando hace un comentario. Muchas gracias por esta hermosa catequesis y la hermosa y hermosa la homilía de hoy. Él me mira y yo lo miro, me llegó al corazón. Y también, bueno, Marianela también hace una pequeña pregunta. ¿Gracia es vivir en amistad con Dios? Pues sí, es decir, si yo soy consciente de que Dios me ama y que yo soy hijo de Dios y todo, pues es vivir realmente esa presencia de Dios. Sí, porque Dios siempre está a mi lado. Lo que pasa es que yo, aunque yo me esconda, aunque yo lo rechace, todo, pero Dios siempre está conmigo. Entonces, ahí es donde yo tengo que descubrir y saborear
esa presencia del Señor, que es amor y que es gracia. Muy bien. No más preguntas. Bueno, entonces, ¿qué se me hizo a mí la oración de San José? Aquí está. Vamos a terminar porque San José es que respondió con plenitud al Señor con su gracia. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, y de tu Santísima Esposa, la Virgen María. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en sus brazos, en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Si Dios quiere, nos veremos yo en 8 días. Si Dios quiere, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga, tengan una noche muy bendecida y un resto de semana muy provechoso. Gracias, Monseñor. Mucho gusto.